Ahí está, Juan, Juan, porque si no, no te iban a ver en pantalla, querido. Ahora sí te escucho, hermanazo. ¿Qué me querías decir? A ver, Santi, primero, gracias por el espacio. Te seguí, te sigo, mejor dicho, desde hace ya algún tiempo, antes de que des tu paso al catolicismo. Hice algunos cursos contigo del tema de la resurrección y todo. No sé si me recuerdes. Eh, pero lo que quería, entiendo que está el live es sobre hablar sobre la Biblia y lo que conversabas con el hermano anterior. Pero puntualmente, yo te escribí al Instagram, te escribí también a tu correo, te escribí algo, una especie de como carta, digamos, en el sentido de, quería contarte y no sé si tenga ahora el tiempo para detallarte todo Te esto. escucho, hermano. Tenés el tiempo para detallar lo que quieras y te pido perdón si no te respondí, pero de verdad me llegan un montón de mensajes en Instagram. Sí, Hay veces que algunos entiendo, los puedo responder y otros no. Por eso te pido perdón a vos y a la gente entiendo, que haya pasado por lo mismo. Te escucho, hermano, te entiendo. escucho. Entiendo. A ver, te cuento así, voy a tratar de ser lo más breve posible. Tengo 35 años. A los 18 más o menos conocí la iglesia cristiana, cristiana evangélica protestante. Te soy sincero, nunca me hice las preguntas que en general tú haces. Eh, Soy de cuna católica, toda mi familia es católica. Sin embargo, a los más o menos 18 años conocí la iglesia cristiana. Y te soy sincero, para mí personalmente siento que ahí conocí a Dios como lo he tratado de conocer en todo este tiempo. Sin embargo, hace como 4 años, un hermano mío, un hermano de sangre mío, me compartió el debate que tú estabas de moderador con el pastor Will Graham y Juan Carlos Monedero, si no me equivoco era. Sí, Eh, hace un montón. Yo era evangélico todavía en ese momento, me acuerdo. exacto. Entonces, tengo un hermano que, bueno, se hizo católico, es católico, mejor dicho, y me comenzó a compartir muchas cosas. Y me hizo las preguntas que tú haces generalmente en tus videos. Preguntas del tema de patrística, preguntas del tema de padres, los primeros padres, etcétera, etcétera. Te soy sincero, no me había planteado el volver al catolicismo. Sin embargo, por todas esas conversaciones y por todos los videos que he visto, eh, estoy en ese proceso. Eh, es difícil, no sé cómo hacerlo, tengo que reconocer y un poquito más detallado todo esto te lo escribí en la cartita que te mandé, pero hace como 3, 4 años más o menos ya no congrego por el tema de la pandemia y todo eso. Sin embargo, eh, yo siento que sigo siendo cristiano y quisiera contarte las razones. No sé mucho, sé y reconozco con un poco de vergüenza que honestamente no me he preparado tanto como para debatir temas puntuales como los que tú conversas, ¿no? Pero como te decía en la carta, solo quiero servirle a Dios. Solo quiero saber de Él y saber en dónde Él me quiere. Él me quiere a mí. Hace tiempo estaba pensando el tratar de entrar en tus en vivos, justamente porque considero que eres una persona bastante inteligente y bastante, yo diría, valiente también por dar el paso que diste, porque sé que es difícil. En mi caso, yo lo hice de católico a cristiano. Fue difícil porque en mi caso solo fui yo y mucha de mi familia me hacía preguntas, pero te soy sincero, preguntas sin mucho fundamento. Preguntas solo como, oye, siempre hemos sido católicos, ¿por qué te vas allá? Siempre hemos sido católicos y no sé por qué vos buscas a un pastor, buscas una iglesia cristiana. Eh, Realmente es mucho lo que quisiera contarte, pero la razón por la que yo comencé a asistir a una iglesia cristiana obviamente era porque alguien me invitó y porque cuando yo llegué a una iglesia cristiana me encontré con la otra realidad muy diferente a la iglesia católica. Es mi percepción personal y sé que ahora, mejor dicho, entiendo que hay un montón de cosas que en el mundo católico yo no lo vi y tal vez me faltó a mí, pero también creo yo que encuentro muchas, diría así, deficiencias en esas cosas, porque a los 18 años, a mí más o menos a los 18 años me invitan a asistir a una iglesia cristiana. Llego a la iglesia cristiana y lo primero que encuentro es música, son jóvenes cantando, todos saltando, todos aplaudiendo y el mismo día
Yo llegué con mucha necesidad por temas, problemas en mi casa, etcétera, etcétera. Y cuando llego, el pastor ora por mí, y soy sincero, yo sentía un fuego acá. Sentí que me quebranté, lloré, hubo muchísimas veces en las administraciones que oraban por mí y lloraba y lloraba y lloraba. Y Dios me sanaba, me sanó de alguna forma de esa manera, ¿no? Creo que es una forma en la que Dios lo hace. Y a raíz de ahí comencé a frecuentar muy seguido, muy seguido. Y estamos hablando de 18 años, tengo 35 años. Luego de eso pasaron como 10 años en la misma iglesia. Sucedieron otras cosas que, bueno, tal vez no vale la pena en este momento mencionar. Y comencé a asistir a otra iglesia cristiana también. En todo ese tiempo, estamos hablando más de 15 años, no me planteé nunca el volver a ser católico, pese a que toda mi familia siempre, creo yo que siempre estuvieron de alguna forma pidiendo por mí. Sobre todo hay un hermano, mi hermana, un hermano, y creo que también mi mamá y, bueno, mi familia. Y con ellos siempre he tenido discusiones fuertes, discusiones como las que muchas veces tú tienes con más fundamento en tus videos, discusiones sobre el tema de la idolatría, discusiones sobre cosas que en este momento quizá yo no entiendo, me cuesta entender, quisiera entender temas como el tema, el, el- el amor que le tiene la Iglesia Católica a María. Te soy sincero, quiero, pero no puedo. Eh, no es una decisión que ya he tomado el volver a la Iglesia Católica. Ahora tengo a mi esposa, tengo a mi pequeñita que va a cumplir 11 meses. Y ahora yo me siento en una responsabilidad triple, porque no puedo estar sin congregarme. O sea, me hace falta. Pero la parte, creo yo, y como te digo en la carta, la parte emocional, yo diría la parte de fraternidad, como que sí es más, eh, le gana, por decirlo de alguna forma, la iglesia cristiana a la católica. Porque en la iglesia católica, a veces, te soy sincero, y no quiero ofender a nadie, realmente no quiero ofender a nadie, eh, a veces hasta es un poquito aburrido. Así da la impresión al menos. Y sobre todo cuando eres joven. Cuando eres joven, te soy sincero, hasta te da un poquito de aburrimiento. Antes de llegar yo a la iglesia cristiana, frecuentaba misa con mis hermanos los domingos, pero intentaba buscar. Y te soy muy sincero, traté de hacer una búsqueda honesta hasta donde yo pude, en el sentido de ir a la misa, tratar de participar en la misa, realmente participar y no solo ir por costumbre, pero no lo conseguí. Y llegué a la iglesia cristiana y me topé con la otra realidad que te comento y realmente me explotó la cabeza porque me metí de lleno a la iglesia cristiana. Fui ujier, estuve en alabanza, estuve en la danza, estuve en muchos ministerios. Amé y amo ese ambiente, esa hermandad. Tengo muchos hermanos. Yo hasta pasé por un cáncer y en todo ese tiempo quienes estuvieron obviamente toda mi familia, pero fueron también mis hermanos de ahí, de la segunda iglesia que te cuento. Eh, yo, como te digo en la carta que te escribí, y realmente si tal vez pudieras leerla, te agradecería mucho. Eh, solo quiero, fuera tan fácil si Dios me dijera, acá es, pero no sé, no es tan sencillo. Ahora estoy intentando tener un poquito más de fundamento para tomar una decisión que yo sé que ya debo tomar. Y mira, el tema del bautizo de bebés, me cuesta trabajo entender, pero mi pequeña tiene 11 meses. Hay cosas que yo me pregunto y digo, ¿y qué pasa si ella muere? ¿Qué pasa con el bautismo? O sea, cosas tan difíciles para mí en este momento. Y gracias a Dios yo tengo el apoyo de mi esposa. Y es un poquito gracioso porque nosotros nos casó un pastor. No nos casamos en la iglesia católica, pese a que la familia de mi esposa e incluso ella también es católica. Y ha habido respeto, ha habido comprensión de parte de ella, también de mi parte, porque yo no me he cerrado en el sentido de decir, no me voy a misa, no me voy a acá. Antes lo era, y eso le he dicho a mi esposa. Antes realmente me cerraba completamente, discutía fuertemente con mis hermanos, indirectamente les decía, son unos idólatras. Eh, pero ahora con mi esposa, realmente con mi hija más aún, me voy a misa, intento entender un poco más la misa, pero me cuesta trabajo el entender, el amar ese fundamento que entiendo que es así la Eucaristía. Entiendo, ah, otro punto importante que también quisiera mencionar es
el tema de la imagen que da un católico o los católicos como tal. Yo sé que no es lo que la iglesia enseña, como tú muchas veces en tus en vivos dices, pero lamentablemente la imagen de lo católico es mala. Es mala. Y mira, yo vivo en Cuenca, Ecuador, acá en un pueblito en el campo. Y cuando son las fiestas acá, mm, hay la misa, el sacerdote da la misa, todo bien, pero luego de eso existe alcohol, existe la borrachera, existe todo eso. Y honestamente, soy muy sincero, a mí eso me hizo alejarme también de la parte católica. Yo sé que no es la iglesia que te manda y te dice, anda, toma, para nada, porque los mismos sacerdotes en la Eucaristía les instan a los hermanos que no tomen, que vivan las fiestas en paz, con familia, etcétera, pero que no tomen. Pero lamentablemente la imagen que se da a una persona, te digo, como yo, es eso, ¿no? Es eso, me voy acá y está tomando. Y el otro día tú conversabas con una persona que justo te puso ese ejemplo y te dijo, yo me voy a reuniones con católicos y es pura borrachera y puras malas palabras, etcétera. Y me voy a una reunión con hermanos cristianos evangélicos o protestantes y es todo lo contrario. Y te soy muy sincero y sin ofender a nadie, también me ha tocado vivir eso. Lamentablemente he vivido eso porque mi familia es católica y cuando he estado con mis hermanos en la iglesia, realmente sí, sí hay eso. No digo que es perfecto, para nada. De hecho, esa fue una de las razones por las que me dejé de la primera iglesia, porque comencé a ver algunas cosas que no estaban bien. Y ya en la segunda iglesia también veía actitudes, veía hermanos que no tenían precisamente una actitud de un creyente, diría yo. No te quiero quitar mucho tiempo, Santi. De todo corazón, yo quisiera que tú, por favor, si me pudieras hacer el favor de leer el mensajito que te mandé hace 2 días. Te mandé, creo que a la Mira, 1 de la mañana. hagamos algo, mira. Me encantó escucharte, no me estás robando el tiempo. Cuando alguien viene a contar esta clase de historias, no importa que nos pasemos del tiempo, me encanta poder escucharte. Te escuché con atención. Eh, si me pusiera el saco de apologista ahora, tendría muchas cosas para responderte. Pero sé que no es el caso ahora ser apologética. Yo lo que, más allá de que en algunas cosas voy a estar de acuerdo con lo que decís, en otras cosas no voy a estar de acuerdo con lo que decís, con lo que me quedo es con esa búsqueda honesta en la que te encontrás hoy. Más allá de a dónde termine esa búsqueda. Yo te soy honesto, no leo corazones, pero creo captar honestidad. Y cuando uno capta honestidad, independientemente de lo que pueda uno llegar a estar de acuerdo o lo que esté desacuerdo, se tiene que quedar con eso, con la honesta búsqueda que hay. Porque yo también me encontraba en esa situación en la que digo, Señor, mira, lo único que yo tengo como certeza es que vos existís, vos me amás y que vos tenés grandes planes para mí, para mi familia. Después, el hacia dónde, cómo, cuándo, cuál es el siguiente paso, no tengo la más pálida idea y si vos no me venís a decir para dónde es el camino, yo estoy perdido, hermano. Eh, Te soy honesto, yo lo que veo es eso en vos. Hermano, mira, primero quiero decirte perdón por no haber leído ese mensaje. Te soy honesto, me llega un montón de mensajes y muchas veces no me puedo concentrar en eso porque, bueno, porque son muchos los mensajes. Te voy a leer ahora, pero no, me gustaría que esto no se corte, si vos me lo permitís. Me gustaría que esto no se corte. Me gustaría poder ayudarte de alguna manera a la distancia con este proceso, ¿se entiende? Porque yo entiendo que el proceso no es solamente algo intelectual. Vos no solamente necesitas respuestas intelectuales, necesitas otras cosas más. O sea, el proceso muchas veces uno piensa que lo vive solamente acá, pero también lo vive acá principalmente, ¿se entiende? Y en eso yo te quisiera acompañar, de verdad, de corazón. Me gustaría acompañarte porque sé de que es difícil, sé de que son decisiones difíciles. Yo me sentí en un momento en mi vida donde dije, Señor, ¿y qué pasa si me equivoco? Si me equivoco, la verdad que es heavy. Yo entiendo de que el que no pasó por esto no entiende la gravedad o lo difícil del momento. Pero yo te entiendo porque yo lo pasé, hermano, de verdad. Entonces, más allá de las diferencias que podamos llegar a tener, ahora no quiero ser apologista, ahora quiero ser tu hermano y quiero ser tu amigo y te quiero acompañar independientemente de si vos el día de mañana me decís la verdad que tengo muy buenas razones para seguir siendo protestante,
está todo bien, te amo como hermano igual, ¿se entiende? No es una decisión que me hubiese agradado, pero te amo como hermano igual. Yo te quiero acompañar como hermano, ¿me entendés? Como hermano. Entonces, si vos me lo permitís, me gustaría que Por el favor, contacto continúe y por favor. me gustaría de alguna manera, tanto intelectualmente como también, muchas veces hasta sirviendo de oído, porque hay veces de que conocemos las respuestas. O sea, es muy probable de que muchas de las cosas que vos digas, fíjate qué interesante que es esto, porque a medida que vos ibas describiendo una realidad, vos mismo ibas respondiendo lo que yo te podría responder a vos. Entonces, hay veces de que no necesitas esa clase de respuestas. Necesitas simplemente abrir tu corazón, declarar lo que te está pasando y necesitas a alguien que te escuche y alguien que diga, che, loco, la verdad que estoy orando por vos, ¿me entendés? Porque los procesos, reitero, muchas veces no son acá. Acá puede ser que tengamos todas las respuestas. El proceso es acá, ¿se entiende? Y acá necesitas una persona que te entienda y que te acompañe en medio de la Per- dificultad. Perdón que te interrumpa. Bueno, realmente hay muchas cosas y primero, gracias. Sí, realmente sí quisiera que por favor me ayudes en este proceso. No sé en dónde termine, pero si me estoy planteando el tema de la fe católica, creo saber ya a dónde va a terminar. Sin embargo, me cuesta porque hay muchas cosas. Y mira, una de las cosas que me pregunto justamente es, eh, ¿qué pasa si ahorita solo es un sentimiento mío? El tema de plantearme a la fe católica por mi esposa, por mi hija, por todos por esos factores importantes. ¿Y qué pasa si más adelante nace este sentimiento de la iglesia cristiana? Porque te soy sincero, me encanta la iglesia cristiana. Amo la iglesia cristiana. El tema de los conciertos, las administraciones, del ambiente, el amor que hay entre hermanos en la iglesia cristiana, lo viví por tantos años. Y eso es lo que reconozco realmente de Dios. En la parte católica, la iglesia católica lo conozco por tradición, diría yo, por costumbre, más no he vivido tan de cerca eso. Eso es lo uno. Y lo otro, que también sí es importante, me preocupa también el tema, por ejemplo, yo me ponía en la cabeza, me imaginaba el escenario, parte de la carta, te cuento, te escribí sentado en la catedral católica de mi ciudad. A veces en el trabajo tenía un tiempito y me iba y me sentaba. Y decía, quisiera escribir esto, quisiera pues, tener la opinión de Santiago, quisiera saber qué opina de esto, y si es que hay ese acompañamiento, pues más aún, gracias a Dios por eso. Pero la pregunta que me venía es, yo voy a entrar en algún momento con mi hija en una iglesia católica y voy a ver muchas imágenes. Y a veces lo que uno ve, y a veces tal vez sin mucho fundamento, suelen decir, mira, ahí está Diosito, mira, ahí está la Virgen. Y yo me preguntaba, ¿y cómo hago eso si yo no lo creo? Obviamente yo sé que no es que está Dios ahí y he entendido que es la imagen, la representación, pero se suele decir eso. Y el niño en su inocencia, en su ser niño, en su ser bebé, dice, no, ahí está Dios. Y es la imagen que de una forma tiene. Pero si yo no lo creo, ¿cómo? Esa es mi pregunta. Y Santi, me encantaría volver a conversar contigo. Realmente no te quiero quitar mucho tiempo, pero quisiera que si pudieras darte el tiempito de leer y tal vez luego Sí, poder conversar un poquito más. mira, hagamos lo Eh, siguiente. sí, Sigamos conversando en privado, ¿está bien? No tengo problema, apartamos un día en horario, hacemos videollamada en privado, no tengo ningún problema. Lo único que te pido, volví a mandarme ahora mismo un mensaje en Instagram, así me aparece arriba de todo. Yo soy Juan Carlos, quien claro, estuvo hablando con vos. Yo te voy a contestar inmediatamente, ¿está bien? Y por otro lado, dos cosas. Lo primero, date tiempo y dale el tiempo a Dios para que la obra que comenzó la termine. No es de la noche para la mañana. Yo tardé mucho tiempo en poder, por dar un ejemplo, rezar por primera vez a la Virgen María. El ser católico no demanda que vos reces a la Virgen o que vos veneres las imágenes que nos encontramos en las iglesias. Eso es algo progresivo, siempre y cuando vos aceptes el catolicismo como tal en su fundamento, después es Dios el que comienza y perfecciona la obra, y es darte vos el tiempo. Vos no tenés por qué apresurar los tiempos, que Dios sabe muy bien cómo llevarlos adelante.
Hay veces que esos tiempos pueden durar años, hay veces que pueden durar meses o días. Las conversiones son todas distintas, dependen del individuo. Mis tiempos no son tus tiempos no son mis tiempos. Y yo y cualquier católico lo tiene que entender a eso, siempre y cuando haya honestidad delante de Dios. Si Dios sabe de que vos estás siendo honesto y emprendés una búsqueda honesta, mirá si Dios va a tener un problema con esas cosas, hermano. Si es Él el que te está haciendo nacer esta necesidad de búsqueda de la verdad en tu corazón. Si Dios tuviese un problema, ya te hubiera dicho, nos vemos en Walt Disney, pero es Dios el que te sigue buscando y te sigue llamando. Hermano, quédate tranquilo que quien más quiere que todos seamos salvos es Dios. Eso lo enseña la Biblia. Date tiempo y dale tiempo a Dios. Yo soy testigo de que hay un tema de trasfondo. Venimos de un mundo de años de protestantismo con una cultura evangélica que no se desarraiga de la noche para la mañana. El padre Javier, a mí la primera vez que me entrevisté con él, yo le planteé exactamente lo mismo que me estás planteando vos. Mirá, te soy honesto, le digo al padre Javier, no me siento católico culturalmente hablando, siento que soy sapo de otro pozo, siento que yo vengo de otro lado y que soy distinto a ellos. Y el padre Javier me dijo, mirá, es normal que eso pase, puede ser que con el tiempo se te pase o que nunca se te pase, pero solo Dios sabe por qué pasan las cosas, solo Dios es el que lleva adelante los procesos y solo Dios sabe si eso que te pasa, en vez de ser perjudicial, es beneficioso para la tarea que quieres llevar a cabo con vos. Hoy yo te soy honesto, yo todavía no terminé ese proceso. Hay veces que yo culturalmente me siento más evangélico que católico y es normal eso. Ahora, yo te puedo asegurar que la tarea que Dios está haciendo a través de este ministerio la puede llevar a cabo de la forma en la que la está pudiendo llevar a cabo, justamente por eso que tanto a mí me cuesta de sentirme parte de, ¿se entiende? Como yo me siento culturalmente distinto muchas veces a muchos hermanos católicos, perdón por los que nos están viendo en vivo, pero soy honesto, culturalmente yo me siento muy distinto y siento más empatía, culturalmente hablando, o sea, en cuanto a la forma de ser con el cristiano, con el evangélico, pero si no fuese así, probablemente yo no podría tener esta conversación con vos. Quizás no sé si vos sentirías esta llegada de la misma manera que la sentís conmigo con otra persona. Entonces, quizás Dios, esto que vos lo ves como una dificultad, Dios lo va a utilizar para poder también llegar a otros hermanos evangélicos que se vean identificados con vos, hermano. ¿Se entiende? Entonces, no veamos todo como un problema. Solo el tiempo y Dios sabrán si esto es realmente un problema o quizás es en beneficio para la obra que Dios quiere llevar a cabo a través de tu vida. Quédate más que tranquilo que si nos equivocamos, porque yo también me lo pregunté a esto, si nos equivocamos, Dios es lo suficientemente misericordioso para perdonarnos y encarrilarnos. Yo te puedo asegurar de que en la Iglesia Católica no te equivocás. Cuando vos asimilás todo lo que la Iglesia Católica profesa respecto a sí misma y la coherencia que tiene bíblica e históricamente, vos vas a sentir esa paz de decir, durante mucho tiempo estuve corriendo, tratando de llegar a un lugar que no sabía dónde era, y hoy me siento en paz de que llegué, me siento tranquilo, mi alma reposa en que llegué a destino. Era esto lo que yo buscaba, pero cada día traerá su propio afán, dice la palabra, ¿no? Enfrentate cada día con aquello que te tenés que enfrentar cada día y no te adelantes a los tiempos. Yo te puedo asegurar de que vas a sentir eso. Cuando abraces la fe católica vas a sentir eso. Por fin llegué y te puedo asegurar de que Dios no va a permitir de que alguien que es honesto en su búsqueda tropiece en el proceso. O sea, si vos sos honesto en esta búsqueda, quédate tranquilo que es el Espíritu Santo el que quiere salvarte y no va a permitir que tropieces en esta búsqueda. Dios no va a ponerte obstáculos en la búsqueda honesta. Si Dios quiere que nosotros lo conozcamos plenamente. Entonces, quédate más que tranquilo, hermano. Siempre y cuando haya honestidad en tu corazón, quédate más que tranquilo. Gracias, Santi. Hay solo un par de cosas más que, si me permites, quisiera mencionar. El uno es, quisiera pedirte un consejo puntual. Sé que había algunos videos en donde tú hablabas incluso de los libros que tú recomendabas cuando uno está en este proceso de conocer
lo que no conocemos realmente, el tema de los primeros padres, Didache, si no me equivoco, se llama, y etcétera, algunos libros parecidos, para entender todo este tema del el fundamento en sí de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, si me pudieras recomendar un solo libro, uno solo, que yo pudiera comenzar a leer, ¿cuál podría ser? Para entender la doctrina católica, El inicio y por qué la mira, Iglesia hay, Católica. hay, hay dos. Mira, esto es lo que a mí me sirvió. No sé si te va a servir a vos. Había dos opciones. O buscaba un solo libro que sea capaz de responder todas estas cosas que vos estás diciendo, pero iba a tener el problema de que ese libro no iba a narrar eh, vivamente el curso de los hechos, sino que simplemente iba a ser la perspectiva de un autor ya con presuposiciones previas que me iba a contar las cosas como fueron. ¿Se entiende? Suponete que yo te recomiendo a vos un libro de algún historiador católico que te cuente cómo es que comenzó el catolicismo desde Jesús de Nazaret en adelante a desarrollarse y llegar a ser lo que es hoy. ¿Qué es lo que vos vas a leer? Vas a leer a un autor católico que te va a contar la historia ya presuponiendo el catolicismo como verdad. Y eso yo no sé hasta qué punto es lo que a vos te sirve. Lo que a vos probablemente te sirva es ir directamente a las fuentes, a aquellos discípulos de los apóstoles que vivieron en el siglo II, en el siglo III, y que te pueden contar vivamente cómo es que la iglesia fue desarrollándose y fue llegando a ser lo que hoy es. Por eso yo siempre recomiendo, arranquemos por los padres apostólicos, que son esos primeros discípulos de los apóstoles que comunicaron a la iglesia qué es la fe cristiana y cómo debe vivirse la fe cristiana. Y esta fe primitiva de los discípulos de los apóstoles, compararla con el cristianismo que hoy yo profeso y creo, para poder contrastar y ver si la fe que yo profeso es similar a la que profesaban esos antiguos. Obviamente voy a preferir la de los antiguos, ¿no? Porque hay que volver a la senda antigua, dice, ¿no? La palabra. Entonces, obviamente voy a profesar esa fe primitiva, predicada por los discípulos de los apóstoles, y a medida que vos vayas avanzando en el tiempo, leyendo diferentes autores del siglo II, del siglo III, vas a vos poder ver por tu propia cuenta que esto que dicen los católicos respecto a la Iglesia Católica corresponde con la historia de la fe cristiana. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Y hay un libro específico, algún, Mira, yo alguno lo que te específico? recomendaría, hay un libro que recopila a los padres apostólicos. Buscate padres apostólicos. Y hay un libro que de hecho está traducido por protestantes que recopila lo que son los escritos llamado, el conjunto de obras llamada Padres Apostólicos. Y ahí vos vas a ir directamente a la fuente. Te vas a encontrar con la Didache, primera de Clemente, segunda de Clemente, las 7 epístolas de Ignacio de Antioquía, Policarpo, Pastor de Hermas. Y te vas a encontrar con ese conjunto de libros que te va a permitir a vos ver cómo es que después del libro de los Hechos, los cristianos de finales del siglo I y el siglo II vivieron su fe. ¿Qué era lo que creían? Y ahí lo comparás con lo que vos crees. Y ese es el mejor camino, me parece. Ese camino histórico que nos lleva a lo que la iglesia es hoy. ¿Qué te parece? Ya, sí, voy a tratar de averiguar sobre el tema, darme un tiempo y comenzar a leer un poco más. Como te digo, tengo que reconocer y sé que hay mucha gente que está viendo esto y probablemente hay muchas opiniones, tanto de un lado como del otro lado. Yo reconozco que, que de católico me hice cristiano sin mucho fundamento en cuanto a la fe católica. Y también tengo que reconocer que como cristiano evangélico, no profundicé demasiado en temas en temas importantes quizás de las doctrinas. Te soy sincero, ni siquiera sabía que había iglesias cristianas, pentecostales, bautistas. Te soy muy sincero, yo solo sabía que yo era cristiano y las iglesias a donde asistía Y eran después, y después para entender la doctrina católica, yo te recomiendo a mí algo que me hizo muy bien. La primera parte del catecismo
O sea, andate al catecismo de la iglesia, no te vayas a una página web, a otro libro, andate directamente a la fuente, lo que oficialmente enseña la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica, la primer parte que desarrolla lo que es el credo, andate ahí y fíjate lo que la Iglesia Católica profesa, enseña, cree. Yo te puedo asegurar de que la coherencia teológica, doctrinal que profesa el catolicismo te va a dejar deslumbrado. Y ahí vas a ver que lo que dice el católico, lo que enseña el católico tiene sentido. Está respaldado por la Biblia, está respaldado por la historia cristiana, la tradición, y todo esto además tiene un gran sentido filosófico, lógico. Por todos lados, todas las puertas están cerradas, hermano. Tiene una gran coherencia el sistema católico. Solo permíteme hacer una pregunta más. Entendiendo que la Iglesia Católica es la verdadera, eh, ¿por qué la Iglesia Católica da esa impresión de ser, perdón que lo diga nuevamente, pero como aburrida en muchos aspectos? Oh, entiendo. Porque en definitiva, recordad de que cuando vos vas al culto, el objetivo del culto no es el entretenimiento como tal. Hay veces de que por una cuestión cultural nosotros nos predisponemos a ciertos entornos que satisfacen nuestras necesidades momentáneas. Hoy por hoy vivimos en Occidente, en donde la cultura del estoy apurado, necesito todo el tiempo estar entretenido y cosas por el estilo, nos afectan de tal forma que elegimos en base a eso, en base a aquello que no nos aburre, aquello que nos entretiene o en lo que nos sentimos bien. Pero ese no es el sentir cristiano primitivo. En el sentir cristiano primitivo, todo gira en torno a Cristo. Y cuando vos le entiendas el sentido de lo que es la Eucaristía, la misa, ahí vas a entender la solemnidad, porque una cosa es que algo sea aburrido y otra cosa es entender de que a causa de la solemnidad de algo es que se pide que el espíritu del hombre se aquiete, se tranquilice del ruido y la dinámica del mundo que nos rodea para encontrarse con nuestro Creador que se encuentra en la misa. Acordate de que, ¿te acordás el pasaje del libro de Éxodo cuando Moisés le pidió a Dios por lo menos ver sus espaldas? Dice de que primero hubo un gran terremoto, después hubo fuertes vientos, pero Dios no estaba ni en el terremoto ni en los fuertes vientos. Dios no estaba en el bullicio, en el ruido, en lo que se mueve, en lo que cambia constantemente. Dice que Dios se encontró en una brisa apacible. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios llama a aquietar nuestro espíritu, a la paz, nos llama a la paz. Es por eso que en el culto católico no se ofrece esta dinámica del entretenimiento que puede llegar a ser tan central en las iglesias evangélicas con música, con ciertos ritmos, con cierta participación, sino más bien se llama a aquietar el espíritu para tener ese encuentro genuino con tu Creador. Sí, bueno, tiene mucho sentido lo que dices. Sí, Por como eso, digo, fíjate lo siguiente. ¿Te diste cuenta que cuando vos entrás a la iglesia católica, bajito, sí, es, viste que hay silencio, puede ser que haya alguna sinfonía de fondo, pero las bajito y tratás de guardar silencio? ¿Por qué? Porque cuando entras a la casa de Dios, a la iglesia, en el silencio es que encontrás a Dios. pero me viene otra pregunta ahí. Entiendo lo que tú me indiques, y realmente es algo que tal vez no lo había visto de esa manera, y gracias por eso. Pero también he visto a veces cierta, no sé, diferencia en el sentido de que cuando comienza el culto en la iglesia cristiana, todo el mundo aplaude y todo el mundo con las manos levantadas. Y yo te soy sincero, me encanta la alabanza, la adoración, el tiempo de administración y todo el tiempo de la palabra. Eso no lo veo muy seguido en una iglesia católica. ¿Por qué? ¿Por qué no hay eso? Y entiendo que mira, también algún momento, en alguna ocasión me fui a una iglesia, perdón, a un grupo carismático católico, si no me equivoco, y yo veía eso también ahí. Entonces Bueno, no entiendo. dos cosas. Primero, Ujú. recordad de que gracias a Dios, dentro de la Iglesia Católica existen muchas congregaciones
que viven su fe con algunas diferencias en cuanto a las formas, no en cuanto a la sustancia. La sustancia de la fe es la misma dentro de toda la Iglesia Católica. Ahora, en cuanto a sus formas, pueden variar algunas cosas y quizás es simplemente encontrar cuál es ese lugar en donde, en cuanto a las formas, vos puedas sentirte más partícipe. Número uno es eso. Pero número dos, esto es algo que yo me pregunté. No quiere decir que sea aplicable a vos. Fue aplicable para mí. Yo recuerdo que a mí me pasaba algo similar, ¿no? Es como que encontraba más vivo el culto evangélico. ¿Por qué? Por la música, cómo yo acompaño la música, palmas, festividad y cosas por el estilo. Ahora, mi pregunta era, ¿la razón por la que yo disfrutaba más eso era porque me sentía mejor yo o porque esa es una mejor forma de adorar a Dios? Personalmente, era yo el que me sentía mejor. Sí. Entonces, ahí es en donde yo tuve que acomodar mi orden de prioridades. Al final, ¿para qué voy al culto cristiano? ¿Voy para satisfacer mis deseos personales de participación y formas que a mí me gustan? ¿O es que voy en búsqueda de ese creador que se encuentra particularmente ahí? Ahí me parece que yo tuve que acomodar, más allá de mis gustos personales, porque a mí no es que me ha dejado de gustar el recital cristiano, por así decirlo, las palmas y el celebrar. No, es algo que a mí me gusta mucho. Pero dije, ¿es eso realmente lo que va a dictaminar mis decisiones en base a mi culto hacia Dios? ¿Mis pasiones personales? Porque en definitiva el saltar y esa fiesta alimentaba mis pasiones personales, que era mi deseo de celebrar y ofrecer una determinada festividad a Dios. Y eso no necesariamente es buscar a Dios. Pero a mí, perdón, Santi, pero a mí en lo personal, como te comentaba, sobre todo en un Sí, sí, sí. principio, siempre intentaba, mira, lamentablemente en la iglesia cristiana, evangélica, encuentras también apatía e indiferencia de muchos. Yo asistí a la iglesia y siempre intenté de corazón ir con el corazón para Dios, ¿no? Y a mí, yo sentí que a mí en lo personal me sanó de muchas cosas, esas ministraciones, esa alabanza, esa adoración. Cierto es lo que tú dices, y en algún momento, no me acuerdo si fue Marcos Brunet o Marcos Barriento que mencionaba también algo similar, en el sentido de que las canciones, en general la música cristiana, están centradas en el yo, cuando no debería ser en el yo, sino debería ser en él, en Dios. Y, y claro, entiendo lo que tú dices, pero también esas formas de adorarle, de cantarle a Dios, de alabarle, ¿no es también parte de la forma en la que Dios nos sana? A mí en lo personal me pasó eso. Pero mira, vos tenés que entender una cosa. Esto es como la oración. Muchos hermanos evangélicos creen que porque uno reza, o el Padre Nuestro, o el Ave María, es como que automáticamente le cierra la puerta a una oración espontánea que salga de su corazón cuando está de rodillas en su habitación. Y no es así. No es una o la otra. Es ambas, pero en su respectivo orden. Te doy un ejemplo. Vos cuando vas a misa, hay momentos en donde vos tenés que rezar el Padre Nuestro. Hay momentos en donde se reza el credo. Pero eso no quiere decir que en el contexto apropiado vos no puedas abrir tu corazón a Dios y orar a Dios con tus propias palabras. Lo mismo pasa respecto a este punto que me estás señalando. Una cosa es la misa, y acá me parece que va a ser terriblemente importante el que vos puedas entender por qué la misa es así, y es debido a lo que se cree respecto a la Eucaristía. Eso es otro tema. Ahora, una cosa es la misa particularmente y cómo se lleva a cabo por causa de la Eucaristía, y otra cosa es si en otro contexto, en otro escenario, yo puedo disfrutar de un recital católico, cristiano, con música distinta a la que se puede llegar a presentar en la misa. Hay un montón de artistas católicos que ofrecen recitales, shows, o hasta mismo se reúnen muchos hermanos católicos a cantarle alabanzas a Dios en otros escenarios.
Entonces no es uno o el otro, son ambos en su respectivo orden. ¿Se entiende? O sea, no está mal andar en Bermudas. Está mal estar en Bermudas si vas a visitar al presidente. Bueno, lo mismo pasa en el caso católico. No está mal cantar ciertas canciones a Dios más festivas. Está mal si lo haces fuera del orden debido. Si estamos en misa, el objetivo de la misa es uno. No podemos pervertir ese orden. En otro contexto, pero cantemos juntos alabanza al Señor. Ujú. Sí, 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 tienes mucha razón. Sabes que creo que me quedaría toda la tarde con muchas preguntas y dudas que me vienen y me vienen. Más bien, quería pedirte si me puedes ayudar en algún otro momento. Voy a anotar literalmente las preguntas que se me vayan Encantado, encantado. surgiendo. Anotate todas las preguntas que sea y lo seguimos charlando en privado. Sí, y finalmente, Santi, para no quitarte más tiempo, agradecerle a Dios por tu vida, por tu esposa. Creo que es la persona que tenía que estar contigo por lo que nos has mostrado todos, quién es tu esposa, en cuanto a al apoyo que te brinda y la ayuda idónea que te da. Eh, gracias por el tiempo, por lo que haces. Me falta demasiado y lo reconozco delante de ti, delante de mucha gente que sé que está viendo. Ahora muchas críticas de un lado y del otro lado. Yo solo sé que quiero que un día cuando me vaya de acá, quiero saber que tomé la decisión correcta y quiero que mi esposa y mi hija se salven y toda mi familia también. Gracias a Dios por este tiempo, Santi. Voy a pedirle mucho a Dios más dirección. Sé que este tiempo es una respuesta que Dios me dio. Hoy estuve acordándome de la carta que te envié y veía el Instagram y dije, no, no lo he leído, iba a insistirte, pero tampoco quería ser como que muy tóxico en ese sentido. Y nada más dije, voy a intentar. Y le dije a mi esposa, voy a escaparme un ratito de acá del trabajo y voy a intentar conversar con el Santi. Estuviste terminando esta conversación con el hermano anterior y veo que me aceptaste. Entonces, yo feliz. Gracias, Santiago. Gracias a toda Vamos la a estar, gente. mira, toda la comunidad va a estar orando por Sí, vos, por tu eso vida, quería. por lo que Dios está haciendo en tu vida, por tu familia. Vamos a estar todos orando por eso. Mandame ahora, lo que sí, mensaje ya mismo por Instagram diciéndome soy Juan Carlos, estuve recién hablando con vos, así yo ya sé quién sos, continuamos la conversación, leo lo que me mandaste y seguimos en privado, ¿te parece? Muchas gracias, Santi. Espero en algún otro momento poder nuevamente conversar contigo. Y gracias, de verdad, muchas gracias y gracias por lo que haces. No, te mando un fuerte abrazo a vos y gracias por haber entrado. Chau, chau. Chao, chao.